Los hermanos, entonces, para que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, donde estaremos meditando hoy en el versículo 1 y versículo 2 de esta carta. Si lo tiene, dice amén. Y dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Mis hermanos, para nosotros es de mucha bendición poder comenzar una nueva serie, como les decía, de predicación expositiva basada en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, ya que, mis hermanos, esta carta es conocida como una carta pastoral. Quiere decir que esta carta tiene consejos eminentemente pastorales dados de Pablo a su compañero amado en la fe, Timoteo. Y es mi tarea en esta oportunidad darle una introducción, un panorama sobre esta carta para que nosotros podamos ver la importancia como iglesia de que por qué debemos estudiar esta carta en nuestros días. Ahora, entre las calificaciones de las cartas paulinas están Filemón, primera y segunda de Timoteo y Tito. Son conocidas como cartas pastorales y van dirigidas a un individuo en específico, en este caso a Timoteo. Algunos han refutado esta idea de que estas cartas sean conocidas como cartas pastorales, porque esto le da como un poco de valor a la iglesia, de decir, bueno, como es una carta pastoral, ¿por qué la iglesia tiene que leerla? Que la lean los pastores, ¿verdad? Si es para ellos. Pero en realidad, mis hermanos, es muy importante porque esta carta tiene bastante relevancia para la iglesia en estos días. Ciertamente Timoteo estaba siendo comisionado por el apóstol Pablo. De alguna manera él estaba directamente dándole consejos para que él pudiera cumplir con la función que él había dejado en la iglesia de Éfeso. No obstante, el contenido de esta carta es muy importante también y muy significativo para nosotros en el día de hoy. ¿Y por qué es importante y significante? Por las razones siguientes. La primera razón y la más importante es por lo que nos dice esta misma carta, solo que en la segunda carta, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Y qué es lo que nos dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17? Pues dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces eso ya sería un punto importante de por qué considerar, estudiar y leer esta carta de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Aún estas cartas que fueron eminentemente pastorales y dirigidas a un individuo, para la iglesia también es relevante. Pero ¿por qué más es importante estudiar primera de Timoteo? Bueno, es de suma importancia por varias razones. Yo le voy a dar 6 en esta ocasión. Y es que esta carta, mis hermanos, es una carta práctica que contiene instrucciones pastorales que Pablo le da a Timoteo y son de mucha utilidad para nosotros tener una correcta conducta dentro del culto, por ejemplo. ¿Cómo debe ser la conducta de la iglesia al momento de celebrar un culto? El apóstol Pablo, después de haber dejado a Timoteo allí, él continúa con sus viajes misioneros. Y en el capítulo 3 podemos ver una verdad central de esta carta, del por qué Pablo le escribe a Timoteo esta carta. Dice ahí en primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo deja a Timoteo, continúa su viaje y en ese viaje pasa un tiempo y le escribe esta carta a Timoteo y aquí le dice el propósito, le dice: esto te escribo porque tal vez yo voy a tardar en ir a visitarte, pero mientras tanto, mientras tú estás ahí, sepas cómo debes conducirte en la iglesia, sepas cómo debes administrar la iglesia, sepas cómo debes gobernar la iglesia.
Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí a Timoteo. Entonces, esa es una verdad central por la cual nosotros debemos considerar esta carta. Pero un segundo motivo es porque esta carta expresa verdades teológicas relevantes para la iglesia del Señor en estos días. Verdades teológicas, por ejemplo, como cuál es la función apropiada de la ley. Los cristianos, hoy en día que estamos en la época de la gracia, ¿es que desechamos la ley del Antiguo Testamento o debemos vivirla? Esta carta nos da una respuesta. También nosotros vamos a ver asuntos teológicos acerca de la salvación, para quién es, cómo se obtiene, etc. También vamos a tocar los atributos de Dios, el carácter de Dios, la caída del hombre, la persona de Cristo, la elección, la segunda venida del Señor, que es lo que la iglesia está esperando. En tercer lugar, es muy importante porque esta carta enseña cuáles son las cualidades que la iglesia debe ver para elegir a sus pastores o a sus futuros diáconos. ¿Cómo es que un pastor llega a ser pastor dentro de la iglesia? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Quién pone a los pastores dentro de la iglesia a ministrar? Esta carta nos da la respuesta. También en cuarto lugar, porque enseña cuál debe ser la participación de las hermanas dentro del culto de la iglesia también. ¿Cuál es la función que las hermanas ejercen dentro de la obra ministerial de la iglesia? Eso lo vamos a ver más adelante. En quinto lugar, porque enseña cómo puede la iglesia involucrarse para ayudar a los hermanos necesitados. Cómo nosotros como iglesia debemos hacer y qué es lo que debemos hacer para ayudar a los hermanos que están necesitados. Dentro de la iglesia hay necesidades, hay familias que muchas veces pasan necesidad. ¿Cómo nosotros debemos reaccionar como pueblo de Dios, como iglesia? Y en sexto lugar, esta carta es de suma importancia porque nos ayuda a evaluar y a palpar el valor de la piedad y la consagración de cada uno de sus miembros. Nos ayuda a identificar y evaluar el valor de la piedad y la consagración de cada uno de sus miembros. Si ustedes están siendo instruidos en una buena doctrina, si tenemos un buen uso de la teología, sus vidas deben reflejar esa enseñanza que ustedes están recibiendo. Eso también nos enseña esta carta. Entonces, esa es una pequeña introducción. Vamos a mirar un poco de contexto histórico acerca de esta carta. Es interesante destacar que el apóstol Pablo, mis hermanos, tenía un deseo en su corazón de ir a visitar a la iglesia de Roma. Ustedes saben que la iglesia que se fundó en Roma no la fundó el apóstol Pablo ni tampoco el apóstol Pedro, como enseñan tal vez la iglesia católica. La iglesia de Roma, que está en Roma, se fundó por algún hermano. Se cree que después del Pentecostés, cuando Pedro predicó el evangelio y se convirtieron muchos, ese grupo de hermanos volvieron nuevamente para Roma y alguno de ellos fue ahí a predicar el evangelio y plantó una iglesia. El apóstol Pablo quería ir a visitar esa iglesia. Tenía un deseo en su corazón de ir a visitar la iglesia. Entonces, en Hechos 19, el apóstol Pablo dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Pablo tenía un deseo en su corazón de visitar esta iglesia. Ahora, Dios le responde esta oración a Pablo. Le responde esta petición que él tenía en su corazón, pero no lo hace a la manera que Pablo tal vez se lo habría esperado o a la manera que tal vez a nosotros nos hubiese gustado. Sino que el Señor le permite ir a Pablo a Roma, pero lo lleva preso. Y ahora, mis hermanos, en la soberanía de Dios, en los planes soberanos de Dios, esta fue la mejor manera en que Pablo podía ir. Acuérdense que Pablo estaba siendo perseguido, querían matarlo, estaban dando un precio por la cabeza de Pablo, y si Pablo se hubiera ido solo por su propia cuenta para Roma, en el camino lo pudieran haber podido interceptar y le hubieran quitado la vida, lo hubieran vuelto a meter preso en alguna de las ciudades donde se encontraba. Pero Dios en su soberanía permite que Pablo vaya a Roma encarcelado, porque desde donde él salió hasta llegar a Roma, le envió con una tropa de soldados que lo custodiaba, así que él fue con guardaespaldas incluido. Y Pablo lo llevó a Roma. Eso es la soberanía de Dios. Ahora, después de haber sido liberado Pablo de este primer encarcelamiento en Roma, en el año 61-63 después de Cristo,
Pablo decide visitar nuevamente varias de las iglesias que él había ministrado. Una de ellas es la iglesia de Creta. Pablo comienza después de, ustedes recuerdan que estudiamos Filipenses, ahí Pablo estaba preso escribiendo esta carta. Después de ese encarcelamiento, el apóstol Pablo sale y visita nuevamente las iglesias, deja a Tito en Creta para que él se ocupe de algunas cosas, y luego de esto, él continúa su viaje y se encuentra con Timoteo en Éfeso, y lo deja allí para que resuelva asuntos que él tenía que resolver, ¿verdad? Y le deja a Timoteo para que él enfrente los problemas que habían surgido dentro de la iglesia de Éfeso. ¿Y cuáles eran esos problemas? Bueno, se habían levantado maestros que estaban enseñando una errada doctrina dentro de la iglesia. Y es interesante, hermanos, cuando uno lee el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el apóstol Pablo, antes de partir, antes de ir a hacer sus viajes misioneros, él ora y le dice a la iglesia que dentro de la misma iglesia, en su ausencia, se iban a levantar hombres que iban a ser capaces de devorar el rebaño de Dios. Dentro de la misma iglesia se iban a levantar hombres con una errada doctrina a engañar a los hermanos de la iglesia y arrastrarlos al error. Pasa un tiempo y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. De alguna manera el apóstol Pablo profetizó aquello que estaba ocurriendo ahora aquí en la iglesia de Éfeso. Y Pablo deja a Timoteo allí para que él se encargue de corregir ese error. Luego también había desorden dentro de la oración. Había un desorden dentro del culto y por eso Pablo tiene que darle pautas a Timoteo de cómo se debe desarrollar el culto dentro de la iglesia. Luego de esto entonces Pablo prosigue a Macedonia, de donde escribe 2 cartas. Cuando él estaba en libertad de su primer encarcelamiento, él escribe Tito y escribe Primera de Timoteo. Casi a la par escribe estas 2 cartas. Y probablemente él escribió estando en Filipos, y Pablo le escribe esta carta a Timoteo para, como dije antes, ayudarle a llevar el orden dentro de la iglesia. Eso es un poco de contexto breve, rápido que hemos visto. Ahora pasemos a mirar cuál fue el propósito primordial que Pablo escribió esta carta a Timoteo. El comentarista bíblico Hendrickson, un comentarista del siglo XIX, dice que son 3. Y yo quiero que estos 3 propósitos los apunten, se los memoricen, porque en torno a estos 3 propósitos es que vamos nosotros a estar predicando esta primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a tocar estos 3 puntos primordiales. El primero, dice el comentarista Hendrickson, fortalecer y animar el espíritu de Timoteo. El primer propósito que Pablo escribe esta carta es para fortalecer y animar a Timoteo, porque Timoteo era un joven tímido, y lo vamos a ver más adelante, era un joven lleno de temores, y Pablo tenía que una y otra vez estarlo animando. El segundo propósito era darle instrucciones para que Timoteo sepa combatir el error de los falsos maestros que se habían levantado. Y el tercer propósito, dar órdenes en cuanto a la conducta apropiada dentro del culto público. Esas 3 principales razones son prácticamente por las cuales el apóstol Pablo escribe esta carta, mis hermanos. Ahora pasemos a considerar el autor, ya lo he mencionado, pero en el siglo XXI, mis hermanos, cualquiera que envíe una carta en nuestro siglo de ahora, uno escribe el deseo que uno tiene, ¿verdad?, por la persona, comienza a escribir el contenido de la carta y al final del todo uno pone de fulanito con mucho cariño para fulanito, ¿verdad?, al final ya de la carta. Pues en el tiempo del apóstol Pablo no era así. En el tiempo del apóstol Pablo se escribía primeramente quién era el remitente y luego quién era el destinatario. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, etcétera, etcétera, a Timoteo. ¿Se da cuenta? Y luego explica todo lo que tiene que explicarle. En estos siglos es distinto. Cuando usted escribe una carta, primero da la descripción de la carta y al final dice de fulano para fulano. En esos tiempos era así. Ahora, mis hermanos, es precisamente, es lo que apreciamos aquí en Primera de Timoteo. Sin duda alguna, entonces, el remitente de esta carta era el apóstol Pablo. Por eso él escribe allí, Pablo, apóstol de Jesucristo, a Timoteo. Y es interesante, mis hermanos, porque se supone que esto Timoteo ya lo sabía. ¿Acaso Timoteo no sabía que Pablo era un apóstol? Timoteo sabía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Pablo tiene que presentarse como de esta manera tan formal? Pablo, apóstol de Jesucristo. Era una carta personal, estaba dirigida
para Timoteo. Y es interesante hacerse esta pregunta, pero la misma palabra de Dios nos da la respuesta. Primeramente tenemos que preguntarnos qué es un apóstol, o qué era un apóstol, porque hoy, al día de hoy ya no existen los apóstoles. Este ministerio se terminó. Y literalmente, mis hermanos, un apóstol es alguien que fue enviado. Es alguien que ha sido comisionado por Cristo para ejercer una función por la cual ese Señor lo envió. Eso es un apóstol, es un enviado, alguien que tiene una autoridad que le ha sido delegada para hacer algo en específico. Y en ese sentido habían 12 apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo. Judas, como ustedes saben, traicionó al Señor, no lo tomamos en cuenta, pero Pablo formaba parte de esos 12. Entonces ellos tenían una autoridad delegada. Si ustedes se recuerdan, en Mateo 28, versículo 18, después del Señor Jesucristo haber resucitado y presentarse delante de sus discípulos, ¿qué fue lo que les dijo? Vaya conmigo a Mateo 28, 18, busca ahí en sus Biblias, mis hermanos. El Señor Jesucristo muere, resucita al tercer día, convoca a sus discípulos, a sus apóstoles, y les dice, en el capítulo 28 de Mateo, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como yo poseo esta autoridad, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, esa autoridad que Cristo tenía, se la delegó a sus apóstoles para que ellos vayan y hagan discípulos, para que ellos vayan y prediquen el evangelio y planten iglesias para el Señor. Esa es la autoridad que el apóstol Pablo tenía. En otras palabras, un apóstol es alguien que ha sido comisionado por Cristo y que consecuentemente posee una autoridad delegada de Cristo. Eso es lo que quiere decir un apóstol. Por tanto, esto es importante. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Timoteo o cualquier otro hermano que abriera esta carta, un líder de la iglesia, leyera esta carta y leyera aquí que la mujer, por ejemplo, no puede ser pastora, o leyera que el pastor tiene que ser irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio y prudente, Timoteo debía entender que esto no era una idea que se le ocurrió a Pablo, que no era una cuestión del tiempo histórico, del contexto en el que ellos vivían cultural, sino que esta era la voluntad expresa de Dios. Y por eso Pablo es que tiene que presentarse de una manera formal, diciendo, yo soy un comisionado, un enviado delegado por Cristo que les viene a decir cómo se debe gobernar la iglesia. Y por eso es esta formalidad con la cual se presenta Pablo en esta carta. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es de mucha importancia saber esto. Pero, por otro lado, ¿por qué Pablo era un apóstol de Jesucristo? ¿Será que acaso el apóstol Pablo era muy inteligente? ¿Será acaso porque Pablo era judío? ¿Porque tenía mucho conocimiento? ¿Será acaso porque un día Pablo se levantó y dijo, oye, creo que ya hay muchos discípulos, sería bueno que hay un apóstol también, ¿no? Yo me voy a levantar y me voy a autoproclamar y voy a ser apóstol para tener más poder y prestigio. Pero mis hermanos, la palabra de Dios responde a esta interrogante. El mismo apóstol Pablo, en esta primera carta, en el capítulo 1, versículo 1, dice que él es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo. Quiere decir, con esas palabras, mis hermanos, que el apóstol Pablo no se había autoproclamado apóstol. Él fue mandado por Dios nuestro Salvador y por el Señor Jesucristo. Y es interesante cómo el apóstol Pablo pone a la par la autoridad de Dios y la de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y tiene la misma autoridad que el Padre. Entonces Pablo es un comisionado, es enviado por Dios. Fue un mandato que le ha sido delegado al apóstol Pablo. ¿Verdad? Con estas palabras, el apóstol Pablo, mis hermanos, nos da un principio que debe ser aplicado hoy en día a nosotros como iglesia. Y es que nadie puede ejercer un ministerio en la iglesia a menos que tenga la seguridad de que Dios lo ha puesto allí. Nadie puede ejercer un ministerio dentro de la iglesia a menos que tenga la seguridad de que Dios lo ha puesto allí. Toda persona que sirve en el ministerio debe tener la plena convicción de que ha sido llamada por el Señor a servir. Cuando hablo de servir, no me refiero solamente a pastores y líderes, sino en cualquier área de la iglesia. Las hermanas que atienden arriba a los niños, les enseñan la palabra, el hermano que sirve en el audiovisual, el hermano que recibe a las personas. En todo lo que se relaciona a un servicio,
Tú debes tener la plena convicción de que Dios te ha puesto ese llamado en tu corazón. Porque cuando tú te pones o alguien te pone allí, tú no vas a servir gozoso. Vas a sentir que estás ocupando un lugar que no te corresponde. Pero si tú tienes un llamado de parte de Dios a servir en cualquier área de la iglesia y tú estás sirviendo, vas a sentir gozo de servir al Señor. Así sea servir un vaso de agua a los hermanos que llegan. Te vas a sentir gozoso. Ahora, mis hermanos, algo que debemos entender es que todos aquellos que sirven en alguna área de la iglesia local, mis hermanos, es porque es un privilegio que se les ha dado. Es un privilegio que el Señor nos ha dado. Mire lo que dice ahí el Señor en Mateo 9, versículos 37 y 38. Mateo 9, versículos 37 y 38, el Señor, hablando a sus discípulos, dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Si usted tiene hermanos dentro de la iglesia a la que usted asiste que están sirviendo en alguna área, el Señor los ha puesto allí. Dele gracias a Dios. Y los que están sirviendo, siéntanse en una posición de privilegio, porque es una posición que no a todos se les ha sido dado. Porque lamentablemente dentro de una iglesia no todos están sirviendo al Señor en alguna área, ¿verdad? Pero los que están sirviendo es una posición de privilegio. El apóstol Pablo, en esta misma línea de pensamiento, convoca a los obispos, ya lo hablé al principio, de la iglesia de Éfeso para decirles lo siguiente. Él estaba despidiéndose de la iglesia de Éfeso y llama a los obispos, a los pastores que él había dejado en la iglesia, en Hechos 20, versículo 28, y mire lo que dice. El apóstol Pablo les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién fue el que puso obispos o pastores en esa iglesia? El Espíritu Santo. El Señor los llamó para que ejercieran esa comisión. En Efesios 4:11, el apóstol Pablo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, todo esto quiere decir que cuando alguien está sirviendo es porque el Señor le ha permitido servir, le ha permitido ese privilegio de servir a la iglesia del Señor. Ahora, mis hermanos, hay algo que entender aquí. Es verdad que una persona puede tener un llamado a servir al Señor. En este caso, por ejemplo, si un hermano dice: hermano, a mí me gustaría ser pastor de la iglesia. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le dice: buena obra desea, le dice a Timoteo más adelante. Pero es necesario que un carácter que este hombre debe tener. Entonces, en ese sentido, es verdad, un hombre puede venir y decir: yo siento un llamado de parte de Dios, ok, pero ¿cómo la iglesia sabe que ese llamado es verdaderamente así? La iglesia confirma ese llamado a través de ver una vida piadosa en la vida de ese hermano, a través de ver una vida de ejemplo, de consagración, de entrega con su iglesia. La iglesia aprueba ese llamado interno que el varón de Dios tiene en su corazón. Eso funciona así, de esa manera, mis hermanos. Ahora, esta obra del Señor tiene un costo. No es fácil, no es sencillo, es de mucho sacrificio. Requiere que muchas veces tú estés antes de la hora indicada aquí en la iglesia para organizar, para preparar, y requiere que muchas veces te vayas más tarde que todos tus hermanos. Requiere un sacrificio para labor en tu comunidad. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, le dice a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si tú quieres servirle al Señor, Timoteo, no te enredes en los negocios de la vida. Sírvele al Señor, porque si tú te enredas en los negocios de la vida, probablemente no vas a terminar agradando a Dios y vas a terminar agradando al mundo. Es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Y estos pasajes de la Escritura, mis hermanos, resaltan de que el Señor es quien envía a los obreros a cuidar a su mies, es el Espíritu Santo el que coloca a sus ministros, y es el mismo Dios quien constituye a sus siervos y los prepara para la obra del ministerio, a fin de que no se enreden en los negocios de la vida y sean así un instrumento útil en las manos de Dios para su iglesia. Ahora, por el contrario, aquellos que no están
puestos por Dios, aquellos que se han autonombrado, que se han autoimpuesto en alguna área a servir, ya sea profeta, ya sea evangelista, sea el área que tú quieras, muchas veces traen mal a la iglesia. Y se ha visto al día de hoy. Falsos maestros, falsos pastores que se han puesto, que han torcido las escrituras, y no solamente ellos han ido al error, sino que están arrastrando a muchos al error. Y esto es muy delicado, y esto ya lo vimos desde los tiempos del profeta Jeremías. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículo 32. Jeremías 23, capítulo 23, versículo 32. Vaya buscándolo ahí, mi hermano. Mire lo que dice ahí Jeremías 23, 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. En aquel tiempo de Jeremías, recuerden que había una profecía acerca de Dios de que la nación de Israel iba a ser llevada cautiva por un rey llamado Nabucodonosor. En un tiempo, los profetas estaban anunciando esta verdad: va a venir una tribulación, va a venir una mala consecuencia si no se arrepienten de sus pecados. El profeta proclamaba esto y el pueblo no le creía. Pero había otros que se autonombraron profetas del Señor, que decían que venían de parte de Dios y que dice, como dice aquí Jeremías, que hablaban sueños mentirosos y hacían errar al pueblo, y a esos el Señor no les había mandado. ¿Y qué pasó? Vino Nabucodonosor y se los llevó a todos. Les arrastraron al error y ellos también cayeron en el error, pero el Señor dice, yo no los mandé. Entonces es por eso importante entender que un ministro que ministra a la iglesia del Señor, que cuida la iglesia del Señor en su comunidad, debe ser una persona que tiene el llamado de Dios en su corazón y que la iglesia confirme ese llamado, que no sea autoimpuesto él solo por sí. Amén. Ahora, habiendo visto el contexto, un contexto panorámico general, pronto, después de haber visto el remitente de esta carta, pasemos a considerar el destinatario. Primera de Timoteo 1:2 nos indica que el destinatario de esta carta es Timoteo. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, ¿quién era Timoteo? El nombre de este hombre, Timoteo, aparece por primera vez en el libro de los Hechos, donde se menciona que cuando Pablo estaba en sus viajes misioneros, él llega a Derbe y a Listra, y en Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 3, dice, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Timoteo era un joven, hijo de una madre judía, que había creído en el Señor, que había creído en el Evangelio, que le había instruido desde pequeño en las Sagradas Escrituras junto con su abuela, y era de padre griego. Entonces, cuando Pablo toma a Timoteo para que lo acompañe, para ellos poder entrar a aquellas ciudades donde habían sinagogas, donde habían judíos, Timoteo tenía que circuncidarse, porque un incircunciso no podía entrar en la tierra judía. Y es lo que hace Pablo aquí. Ahora, el apóstol Pablo, mis hermanos, había estado en Listra y Derbe unos 5 años antes de empezar sus viajes misioneros. Él había estado allí, aparentemente fue en esa ocasión cuando Timoteo escucha el Evangelio, tal vez por parte del apóstol Pablo, y se convierte al Señor, y esto explica por qué en varias ocasiones el apóstol Pablo le llama a Timoteo mi hijo en la fe, o mi verdadero hijo en la fe, y le dice en varias ocasiones que él tiene una fe auténtica, una fe genuina, porque Pablo le había compartido el Evangelio y había visto una conversión, una fe verdadera en la vida del apóstol de Timoteo. En 2 de Timoteo 1:5 leemos que la madre de Timoteo, llamada Eunice, y su abuela Loida habían compartido el Evangelio con este muchacho, le habían instruido en la palabra del Señor, y estas dos mujeres, mis hermanos, se convirtieron también al Señor, y sin duda ellas fueron usadas por el Señor para instruir a Timoteo en las Sagradas Escrituras desde su niñez.
Y he aquí un mensaje para las madres y las abuelas que están hoy aquí. No dejen de hablarles a sus niños pequeños del Evangelio. Compartan con ellos. Es verdad que esa labor es dada a los padres en la casa. Tienen esa principal labor los padres de hablarles del Evangelio, de la palabra de Dios, de hacer devocionales con sus hijos, con su familia. Pero es verdad también, mis hermanos, que en nuestro contexto el hombre suele más salir a trabajar, ¿verdad? Ocuparse de traer el alimento a su casa, y la mayor parte del tiempo son las mujeres las que pasan más tiempo con los hijos. Entonces es importante tomar este principio de que tú puedes ser usada por Dios para sembrar la semilla del temor de Dios, del Evangelio de Dios en el corazón de tus hijos. Si tú eres madre de niños pequeños, o eres abuela, tú tienes esa labor que hacer. Mira aquí el ejemplo de estas dos mujeres, cómo levantaron a este joven Timoteo. En Hechos 16, versículo 3, leemos que el apóstol Pablo le dijo a este discípulo que se uniera a su equipo ministerial para cumplir con la labor que el Señor le había comisionado al apóstol Pablo. Y aquí comienza una profunda amistad de amor genuino, de amistad imitable entre el apóstol Pablo y Timoteo. Y se cree que Timoteo, cuando Pablo lo toma ahí en Listra la primera vez, se cree que Timoteo tenía entre 25 y 30 años, antes de dejarlo en Éfeso, porque pasan 5 años de discipulado con Timoteo para que después él lo deje ahí en la ciudad de Éfeso como pastor de la iglesia. Pero ellos hicieron una amistad muy entrañable entre el apóstol Pablo y Timoteo. Imagínese usted que Pablo tenía por ahí unos 50 y pico años y Timoteo tenía 25. O sea, el apóstol Pablo no estaba desechando a nadie. Era un joven que vio allí, que estaba sirviendo al Señor, dijo, me es útil para el ministerio. Lo llevó con él, lo instruyó y caminó con el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué fue lo que el apóstol Pablo vio en este joven Timoteo, que quiso que él fuera y le acompañara en esta misión ministerial que el Señor le había dado? ¿Será acaso que Timoteo tenía madera de ser líder? ¿Será acaso que Timoteo poseía una personalidad fuerte, arrollante, era contundente como el apóstol Pablo? ¿O será que Timoteo era un joven con experiencia y mucha elocuencia, mucho conocimiento, y entonces por eso Pablo se lo llevó? ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? Cuando nosotros estudiamos la vida de este joven discípulo llamado Timoteo, nos damos cuenta que era todo lo contrario. Todo lo contrario, por varias razones. Mire, la primera razón, Timoteo era demasiado joven. Y por eso Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, le escribe y le dice, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé tú de ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Segundo, Timoteo era una persona callada y tímida y de carácter débil. Era alguien al que Pablo tenía que estar animando constantemente para que no se echara para atrás. Vamos a ver algunos versículos. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo era un jovencito y acobardado. Y por eso Pablo tenía que estar animando en varias ocasiones. 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, Timoteo. Y 2 de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste, Timoteo. No te eches para atrás. No te acobardes, le está diciendo el apóstol Pablo aquí a Timoteo. Y en tercer lugar, Timoteo, para colmo, era enfermizo. Un joven era joven, era tímido y para colmo era enfermizo. Era un joven atacado por frecuentes enfermedades. Mire lo que dice Timoteo 5:23, 1 de Timoteo 5:23. Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Muchas veces se menciona que Pablo tenía dolores de estómago, sí, pero tenía frecuentes enfermedades también. Entonces, mire qué fichita se había ganado el apóstol Pablo. Jovencito, tímido y enfermo. Wow, mis hermanos, seguramente que muchos de los que estamos aquí, si vemos a un joven con esas características,
como que no lo tomamos mucho en cuenta, ¿verdad? Como no, puede que no me vaya a servir, acordándose y sabiendo la misión tan grande que tenía el apóstol Pablo. Él tenía que estar viajando de ciudad en ciudad, muchas veces era náufrago, muchas veces comía, otras veces sí comía, tenía que pasar prisiones, azotes, y se lleva a Timoteo para eso, para que le acompañe. Tremendo, ¿verdad? Si este joven discípulo tenía estas características, ¿qué fue lo que movió o motivó al apóstol Pablo para llevarlo con él? Ciertamente, mis hermanos, Pablo vio en este joven tímido y enfermizo unas potentes cualidades espirituales. Eso es seguro, que son precisamente las que Dios toma en cuenta a la hora de usar a una persona. Dios no se fija en las apariencias, no se fija en la fuerza, no se fija en tu elocuencia, en que tú sepas orar bonito, en que tú conozcas mucho. El Señor se fija en tu corazón. Primera de Samuel 16:7, ustedes recuerdan cuando Dios envía a Samuel a la casa de Isaí para buscar al nuevo rey que iba a ser ungido para Israel. Dice que Samuel llega allí y llama a Isaí, le dice, llámame a tus hijos que Dios me ha mandado ungir a uno para que sea rey. Y pasa el primero, y el primero dice que era un joven alto, fuerte, rubio, de ojos azules, o sea, un hombre perfecto para reinar. Y Samuel también dijo, este es, ven ahora mismo que te voy a consagrar al Señor. Y escuchó la voz de Dios que le dijo, detente, no lo hagas. Versículo 7 de 1 de Samuel, Jehová respondió a Samuel y le dijo, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sí se da cuenta? Un pequeño paréntesis para las hermanas y hermanos que están solteros en esta iglesia. Si tú estás buscando pareja, si tú quieres un día formar una familia, tome en cuenta esta verdad central. No te fijes tanto en la apariencia, órale a Dios, para que el Señor te permita conocer la intención verdadera y el corazón de esa persona a la que tú estás queriendo tal vez unirte. No te fijes mucho en la apariencia, que las apariencias engañan. Busca que sea un hombre, una mujer que ame al Señor, una mujer o un hombre que esté consagrada al Señor, para que así tu vida espiritual, tu caminar con el Señor, también sea fácil. Y no te pase que luego te apartes o te desanimes. Amén. Fíjate en el corazón, no en la apariencia. Pasamos del paréntesis. Pablo llama a Timoteo su verdadero hijo en la fe, lo que evidencia que este joven era un verdadero cristiano, era un verdadero creyente, que había dado frutos de una fe genuina en su vida. Era un hombre con el cual se podía contar para cualquier cosa. Él no era, como menciona Pablo aquí también en sus cartas, él no era como Demas, que lo había abandonado, él no era como Himeneo y Alejandro, que eran falsos creyentes, sino que Timoteo, a pesar de sus debilidades humanas, a pesar de ser un joven enfermizo, de tener temores, Timoteo era un joven fiel y comprometido con la obra del Señor y con su iglesia. Donde Timoteo lo ponían, ahí estaba Timoteo. Donde Timoteo lo llamaban, ahí estaba Timoteo dispuesto a servir a la iglesia del Señor. Pablo, en la carta que envía a los filipenses, que la estudiamos ya, hace una interesante declaración al decir algo sorprendente acerca de Timoteo. Vaya conmigo a Filipenses 2, versículos 19 y 22. Filipenses 2, 19 al 22. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta, les dice a los filipenses, espero en el Señor Jesús enviaros pronto, ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Qué es lo que tenía Timoteo diferente de los demás? Él tenía un corazón que no buscaba lo suyo propio, sino que buscaba lo de los demás, el bienestar de sus hermanos, el bienestar de su iglesia, y estaba comprometido para servir a la iglesia. Y Timoteo estaba interesado en ir a servir ahí a la iglesia de Filipos. Pero por razones que ya explicamos cuando estudiamos la carta a los filipenses, Pablo decide enviar no envió a Timoteo, envió a Epafrodito en lugar de Timoteo, ¿verdad?
Ahora, Pablo destaca en este pasaje, mis hermanos, que a ninguno tiene como a Timoteo. Siendo un joven con muchas debilidades, con muchas limitaciones, era alguien comprometido con todo su ser en las cosas del Señor, porque Timoteo había entendido el principio que nos enseña la palabra de Dios en Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mis hermanos, al considerar estas palabras, y aún más al considerar el carácter de este joven Timoteo, podemos preguntarnos nosotros en nuestro corazón: ¿a qué grupo pertenezco? ¿Yo pertenezco al grupo que busca mi propio interés o pertenezco al grupo que busca el interés de los demás? El bienestar de los hermanos, el bienestar de tu comunidad, de tu iglesia. En la iglesia solo existen estos dos grupos, mis hermanos. Y es a nosotros de examinar nuestro corazón y decir: ¿a qué grupo pertenezco yo? Déjame decirte que si tu conclusión es que tu interés está más bien en tu trabajo, en tu carrera universitaria, en planes que tú te has dispuesto y que todo esto te quita el tiempo que le corresponde a Dios, debes examinar tu vida espiritual. Debes examinar si verdaderamente tú estás amando a Dios y de esta manera estás amando a tu iglesia local en la que Dios te ha llamado a congregarte y a servir. Para el joven Timoteo, como para muchos siervos en la historia, no había mayor privilegio que el de servir a su Señor. Ellos estaban dispuestos a renunciar a todo con tal de ejercer el supremo llamamiento por el cual habían sido llamados por parte de su Dios. Nosotros podemos ver muchos ejemplos, mis hermanos. Podemos ver el ejemplo de Abraham, un hombre que renunció a la herencia que su padre Taré podía haberle dejado porque era un hombre con mucho dinero, con muchas posesiones. Escuchó a Abraham la voz de Dios que le dijo: deja a tu padre, a tu parentela y vete al lugar donde yo te mostraré. Y Abraham obedeció. No sabía lo que le deparaba en el camino, lo que él iba a enfrentar, obedeció a la voz de Dios. Moisés renunció a vivir como un príncipe lleno de lujos, de oro y de esplendor, con tal de servir a aquel que se le había aparecido en la zarza ardiente. Esther estuvo dispuesta a dar su vida para presentarse delante del rey Asuero para rogar por su pueblo, ya que Mardoqueo había planeado una masacre para todos ellos. Y es de tomar en cuenta esto, porque en aquel tiempo, si un rey no llamaba a una de sus esposas y se presentaba delante del rey sin haber sido llamada, el rey podía mandarla a matar. Y Esther, mis hermanos, se armó de valor, confió en el Señor y se presentó para rogar por su pueblo. No pensó en su propio beneficio, sino en el beneficio de sus hermanos. Es en ese sentido, mis hermanos. Mateo renunció a su vida lujosa, llena de comodidades, de prestigios, cuando Jesús lo llamó con tan solo una palabra, le dijo: sígueme. ¿Y qué es lo que hizo Mateo? Dejó todo y comenzó a seguir al Señor. Literalmente lo dejó todo. Y el mayor ejemplo que vemos aquí, el apóstol Pablo. Ya estudiamos también el apóstol Pablo muchas veces, fariseo de fariseos, un judío conocedor de la ley, con muchos privilegios, con mucho poder, con muchos prestigios, renunció a todo, fue capaz de ir a la cárcel, de ser azotado y decapitado por Cristo Jesús su Salvador, por amor a su iglesia, para servir a la iglesia del Señor. Y así podemos ver testimonio tras testimonio, mis hermanos, de hombres y mujeres que han dado su vida para servir al Señor, que renunciaron a todo, porque consideraban que servir a Dios era el mayor privilegio que ellos habían alcanzado en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo amaba a sus hermanos en la fe. Su servicio era impulsado por ese amor de Cristo que lo llevó a renunciar a todo y amar a su iglesia tan sinceramente como lo vemos aquí. Esta era la cualidad que hacía de Timoteo un poderoso instrumento en las manos del Señor, y Dios suplía todas sus deficiencias, tanto personales como físicas, mis hermanos. ¿Qué les parece estas características de Timoteo? Dios era su fuente de gracia, y por eso Pablo, en las salutaciones finales, en lugar de desearle a Timoteo prosperidad y que todo le vaya bien, al final de esta carta dice: gracia, misericordia, al comienzo dice: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y yo comentaba un poco en esta semana con unos hermanos que es interesante, porque Pablo, cuando escribe sus 13 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento,
En todas el apóstol Pablo dice gracia y paz, en todas. Pero solo en esta carta el apóstol Pablo incluye misericordia. A Timoteo le dice gracia, misericordia y paz. ¿Y por qué Pablo menciona la palabra misericordia aquí? Misericordia primeramente porque Timoteo tenía Dios, deseándole que Dios tenga misericordia de Timoteo por las cualidades que hemos visto y porque Timoteo se iba a enfrentar a unos lobos que estaban allí que querían acabar con el rebaño. Y Timoteo era joven, era tímido, entonces necesitaba que Dios tenga misericordia de él, pero también Timoteo necesitaba ser misericordioso con esos hombres, misericordioso con las personas que estaba tratando. Y por eso Pablo le desea gracia, misericordia y paz en su ministerio, porque no era fácil. En conclusión, mis hermanos, Dios necesita con urgencia de hombres y mujeres que tengan la misma disposición que vemos en la vida, en el carácter de este joven llamado Timoteo. Hermanos que entiendan la importancia y el compromiso de servir al Señor, sirviendo a su iglesia donde tú te congregas. Por tanto, oremos, como hemos leído en Mateo, al Señor de la mies, para que Él envíe sus obreros a su mies, para que dentro de la iglesia misma se levanten esos varones y digan, hermano, yo quiero comprometerme con el Señor para servir, ¿qué tengo que hacer? Y ahí oraremos por esa persona, hermano, hermana que desee servir en algún área de la iglesia. Amén, mis hermanos. Demos gracias a Dios por esta pequeña introducción. La siguiente semana continuaremos con esta carta. Les invitamos a seguir viniendo y aprender juntos de la palabra del Señor. Amado Dios y Padre, queremos darte las gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor amado, por estos hombres que tú levantaste, Señor. Gracias por Pablo, por Timoteo, bendito Dios, que fueron hombres que prácticamente, Señor, se negaron a ellos mismos porque entendieron ese llamamiento tan grande, ese privilegio que tú les diste, Señor, de servirte, sirviendo a tu iglesia, bendito Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor amado. Yo oro para que tú nos ayudes, nos animes, bendito Dios, y que podamos así cada uno de nosotros renovar, Señor, nuestros votos, nuestro compromiso delante de ti, nuestro compromiso contigo, Señor, para que no pongamos excusas, para que no haya impedimentos de poder servirte dentro de tu iglesia, bendito Dios, de poder servir a tu pueblo, Padre amado. Así como le dijiste a Pedro, Señor, que podamos escuchar, es que tú en verdad me amas y que tú nos digas, entonces cuida de mi iglesia, cuida de mi rebaño, porque de esta manera mostramos que te amamos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.